Imagina ser un soldado que creía estar en la fortaleza más poderosa del mundo, solo para descubrir que estabas equivocado de la forma más aterradora posible. 6 de junio de 1944, pasada la medianoche. Playa de Omaha, costa de Francia. Un joven soldado alemán llamado Gerrit Heinrich Severin limpiaba cuidadosamente el cañón de su ametralladora dentro de un búnker de hormigón que miraba al Canal de la Mancha. Este búnker era básicamente una pequeña fortaleza de cemento con aberturas para disparar. En su bolsillo guardaba una carta de su novia, quien le prometía esperarle hasta el final victorioso de la guerra. 3 días antes, había escrito palabras llenas de confianza. La invasión será su tumba. Los echaremos al mar en pocas horas. Estas palabras las había pronunciado después de que el mariscal de campo Rommel, el comandante supremo alemán de la zona y apodado el Zorro del Desierto por sus victorias en África, inspeccionara personalmente sus posiciones. Rommel había mirado a través de la abertura de tiro de Severin, estudiado los campos de fuego que se superponían entre sí, y asintió satisfecho. «Cuando vengan, esta playa será su cementerio», había dicho. A través de la abertura, Severin solo veía oscuridad pacífica sobre el canal. La noche estaba tranquila, casi serena. En 12 horas, este mismo joven sería encontrado llorando sin control en su búnker, rodeado de 13.500 casquillos de bala vacíos, el cañón de su arma deformado por el calor extremo, observando una fuerza de invasión tan inmensa que su mente simplemente se negaría a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Aunque Severin afirmaría más tarde haber causado entre 1.000 y 2.000 bajas enemigas, los historiadores consideran esto imposible, dado que el total de bajas americanas en la playa de Omaha, por todas las causas, fueron aproximadamente 2.400. Las matemáticas de la derrota alemana estaban a punto de escribirse, no en informes estratégicos o de inteligencia, sino en los testimonios conmocionados de soldados que presenciarían la mayor invasión anfibia de la historia humana desde el lado equivocado del arma. El muro del Atlántico se extendía 2.400 kilómetros desde Noruega hasta la frontera española. La propaganda alemana lo llamaba la línea defensiva más formidable de la historia militar. A lo largo de la costa de Normandía, 58 divisiones, que son grandes grupos militares de miles de soldados, ocupaban posiciones que habían consumido 17 millones de metros cúbicos de hormigón y 1.200.000 toneladas de acero. Hitler mismo lo había declarado inexpugnable, es decir, imposible de conquistar. Los preparativos defensivos solo en la playa de Omaha parecían justificar tal confianza. Los alemanes habían construido 8 búnkeres de hormigón, 35 pequeñas fortificaciones llamadas casamatas, 4 posiciones de artillería, 18 posiciones para cañones antitanque, 45 sitios de lanzacohetes, 85 nidos de ametralladoras y 6 pozos de mortero. Los morteros son armas que disparan proyectiles en arco, como si lanzaras algo por encima de un muro. La playa misma había sido convertida en un campo de exterminio. 3.700 obstáculos habían sido plantados en la zona de mareas, incluyendo puertas belgas, erizos checos, que son estructuras de metal con puntas en todas direcciones, y estacas de madera, muchas coronadas con minas antipersonal. Detrás de las playas, 6,5 millones de minas habían sido enterradas, aunque Rommel había querido 60 millones. El coronel Ernst Gott, que comandaba un regimiento alemán cerca de Bayeux, una ciudad francesa, había calculado la potencia de fuego defensiva en su sector. Sus 4 baterías, que son conjuntos de cañones, podían teóricamente disparar 120 proyectiles por minuto hacia los sectores de playa. Combinadas con otras baterías, los alemanes podían concentrar un poder de fuego masivo en cualquier intento de desembarco. Estos cálculos, sin embargo, asumían munición ilimitada, una suposición que resultaría fatalmente errónea. El 5 de junio había traído un clima que los meteorólogos alemanes en París habían declarado imposible para una invasión. Vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, olas de casi 2 metros y nubes bajas. Usando datos de submarinos y estaciones meteorológicas,
Habían asegurado al alto mando que las condiciones permanecerían malas durante al menos 2 semanas. Basándose en este pronóstico, muchos oficiales superiores habían abandonado sus puestos. Rommel mismo había partido hacia Alemania el 5 de junio para celebrar el cumpleaños de su esposa, llevando un par de zapatos de ante gris que había comprado en París. El general Dollmann, comandando el 7º ejército alemán, había ordenado a los comandantes de división asistir a unos ejercicios militares. Incluso las patrullas navales que normalmente vigilaban el canal habían sido canceladas debido al mar agitado. Esta confianza meteorológica resultaría ser el primer error de cálculo alemán. Sin que los alemanes lo supieran, los aliados, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países que luchaban contra Alemania, poseían estaciones meteorológicas en Groenlandia y vuelos de reconocimiento sobre el Atlántico que detectaron una breve mejora en la tormenta. Una ventana de 36 horas que el meteorólogo británico James Stagg había identificado y que el general Eisenhower, comandante supremo aliado, había aprovechado. A las 11:15 de la noche del 5 de junio, las estaciones de radar alemanas a lo largo de la costa normanda comenzaron a detectar actividad inusual. Los operadores, sin embargo, habían visto esto antes, raids de engaño aliados diseñados para mantener a las fuerzas alemanas en alerta. Pero a las 12:30 de la madrugada del 6 de junio, los informes comenzaron a inundar el sistema desafiando todas las suposiciones. Paracaidistas enemigos estaban aterrizando por toda Normandía. Pero los informes no tenían sentido. Algunas unidades reportaban paracaidistas al este, otras al oeste. Algunos decían que eran británicos, otros americanos. Paracaidistas falsos con petardos adjuntos, parte de operaciones de engaño, añadían confusión. El mayor Hans von Luck, comandando un regimiento Panzer, que es una unidad de tanques alemanes, fue uno de los primeros en comprender la gravedad de la situación. Despertado por informes de paracaidistas aterrizando cerca de sus posiciones, inmediatamente solicitó permiso para atacar. La respuesta del cuartel general de división fue: no se mueva hasta que la situación se aclare. Von Luck escribiría más tarde en sus memorias: supe en ese momento que estábamos perdidos. Los paracaidistas claramente estaban marcando los flancos para un desembarco. Cada minuto que esperábamos les daba tiempo para consolidarse. Sin embargo, permanecimos paralizados por nuestra propia estructura de mando. 6 de junio, 5:30 de la mañana. Cuando las primeras luces grises comenzaron a iluminar el canal, los observadores alemanes en posiciones avanzadas comenzaron a reportar algo para lo que su entrenamiento nunca los había preparado. De horizonte a horizonte, un mar cubierto de buques. No docenas, no cientos, sino miles. Barcos de todo tamaño y descripción, desde acorazados masivos hasta pequeñas embarcaciones de desembarco, extendiéndose por el canal como una alfombra gris. La flota de invasión consistía en 6.939 embarcaciones según registros aliados oficiales, 1.213 buques de guerra, 4.126 embarcaciones de desembarco, 736 embarcaciones auxiliares y 864 barcos mercantes. Era la mayor armada naval jamás reunida en la historia humana. Para los defensores alemanes criados con propaganda sobre la debilidad aliada, la visión fue psicológicamente devastadora. Un oficial de artillería alemán que sería asesinado ese mismo día, supuestamente, dijo a sus hombres que estaban presenciando al mundo entero llegando a su puerta. A las 5:35 de la mañana comenzó el bombardeo naval. Nada en la experiencia de los defensores alemanes, ni el Frente Oriental, ni los bombardeos más pesados de la Real Fuerza Aérea Británica los había preparado para lo que siguió. El acorazado estadounidense Texas por sí solo disparó 255 proyectiles de 14 pulgadas, que son proyectiles enormes de 35 centímetros de diámetro, en 34 minutos. El bombardeo acumulativo de la fuerza naval excedió cualquier cosa que el ejército alemán hubiera encontrado previamente. Según testimonios de veteranos alemanes, búnkeres de hormigón diseñados para resistir cualquier bombardeo se agrietaban bajo el fuego naval. Hombres quedaban enterrados vivos, eran desenterrados y enterrados de nuevo mientras los proyectiles continuaban cayendo.
El impacto psicológico fue tan devastador como la destrucción física. Estas fortificaciones en las que habían depositado confianza absoluta se desmoronaban como castillos de arena. Mientras el bombardeo naval continuaba, la respuesta de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, reveló la verdadera desesperación de la posición alemana. El piloto alemán Josef Priller, comandando un escuadrón de cazas, recibió órdenes de atacar la flota de invasión con toda su fuerza. Su respuesta registrada en el diario de guerra fue: «¿Qué fuerza entera? Tengo 2 aviones». La Luftwaffe, que había prometido superioridad aérea sobre cualquier invasión, solo pudo reunir 319 salidas aéreas el día D contra 14.674 salidas aliadas. Priller y su compañero de ala realizaron el único ataque de la Luftwaffe en las playas durante la mañana del 6 de junio, ametrallando una playa una vez en sus cazas, antes de huir de la abrumadora cobertura de cazas aliados. Este único ataque de ametrallamiento por 2 aviones contra una fuerza de invasión de miles se convirtió en un símbolo de la impotencia alemana. Los prometidos caballeros del aire que oscurecerían los cielos sobre cualquier invasión habían sido reducidos a un gesto inútil. A las 6:30 de la mañana, las primeras oleadas de asalto golpearon las playas. Los defensores alemanes, a pesar del bombardeo, ocuparon sus posiciones y abrieron fuego. Lo que siguió fue una carnicería que conmocionó incluso a veteranos endurecidos. Heinrich Severin, el ametrallador del búnker, comenzó a disparar a las 6:35. Su posición, una de las pocas no dañadas por el bombardeo, comandaba campos de fuego perfectos sobre la playa de Omaha. Disparó 13.500 balas durante 9 horas. Su ametralladora MG-42, disparando a una velocidad de 1.200 balas por minuto en ráfagas cortas, contribuyó significativamente a lo que se conoció como la sangrienta Omaha. Los defensores alemanes comenzaron a experimentar lo que los historiadores militares llamarían más tarde choque material, el colapso mental causado por confrontar fuerza abrumadora. No importaba cuántos americanos, británicos o canadienses cayeran, aparecían más. Cada embarcación de desembarco destruida era reemplazada por 3 más. Cada posición de ametralladora silenciada era suprimida por fuego naval que parecía ilimitado. Al mediodía, las posiciones alemanas comenzaron a reportar escasez crítica de munición. Los planes defensivos habían calculado el gasto de munición basándose en repeler un asalto limitado. Nadie había planeado para esta escala de ataque. Posiciones que tenían munición calculada para una batalla de 3 días agotaron sus suministros en horas. Las baterías de artillería enfrentaron crisis similares. Los intentos de traer reservas fallaron. Cada carretera estaba bajo constante ataque de cazabombarderos aliados. El contraste con el poder de fuego aliado fue marcado. Observadores alemanes notaron que destructores americanos dispararían cientos de proyectiles a objetivos individuales, mientras que la artillería alemana fue racionada a 4 proyectiles por cañón por día por la tarde del día D. La reserva blindada alemana, la fuerza que Rommel había insistido debía derrotar cualquier invasión en las playas, permaneció paralizada durante las horas críticas de la mañana. La división Panzer 21, la única unidad blindada cerca de las playas, no recibió órdenes de atacar hasta las 10 de la mañana, 4 horas después de que comenzaran los desembarcos. Cuando finalmente atacó a las 4:20 de la tarde, avanzaron entre zonas de aterrizaje aerotransportadas británicas hacia la costa. Alcanzaron la orilla alrededor de las 7 de la tarde, la única unidad blindada alemana en alcanzar la costa el día D. Sin embargo, a las 9 de la noche, presenciaron la llegada de 250 planeadores, trayendo refuerzos a la 6ª División Aerotransportada Británica. Interpretando esta armada aérea masiva como una amenaza a sus flancos, se retiraron. La división perdió 54 tanques y vehículos blindados el día D, aproximadamente el 25% de su fuerza en un solo día. El contraataque también encontró armamento blindado aliado especializado que nunca habían visto antes. Tanques modificados con cadenas giratorias para limpiar minas, lanzallamas y equipo para hacer puentes, parecían pertenecer a una era de guerra completamente diferente.
A lo largo del día D, las unidades alemanas enfrentaron una amenaza que nunca habían encontrado a esta escala: fuerzas aerotransportadas masivas operando detrás de sus líneas. La Sexta División Aerotransportada Británica y las Divisiones Aerotransportadas 82 y 101 americanas crearon un caos que multiplicó su fuerza real. Friedrich von der Heydte, comandante paracaidista alemán más experimentado de Alemania, estaba en Normandía durante la invasión. Su evaluación profesional fue demoledora. La operación aerotransportada aliada fue todo lo que la nuestra nunca había sido: masiva, coordinada y abastecida. Nosotros lanzábamos batallones, que son grupos de unos 1000 soldados. Ellos lanzaban divisiones enteras, que son grupos de 10 a 15.000 soldados. Nosotros éramos abastecidos por aviones individuales. Ellos tenían corrientes interminables de planeadores y aviones de transporte. El impacto psicológico de paracaidistas apareciendo por todas partes paralizó las respuestas alemanas. Unidades se negaban a moverse, temiendo emboscadas. Otras disparaban a sombras, a veces a sus propios hombres. La confusión multiplicó los problemas alemanes exponencialmente. A medida que avanzaba el día D, el mando y control alemán se desintegró. Aviones aliados sistemáticamente destruyeron líneas de comunicación. La resistencia francesa, activada por mensajes codificados de la BBC, cortó cables telefónicos y destruyó estaciones de relevo. Las comunicaciones por radio fueron interferidas por unidades de guerra electrónica aliadas. El general Pemsel, jefe de Estado Mayor del Séptimo Ejército, intentó coordinar la defensa desde su cuartel general. Su diario de guerra registra frustración creciente mientras el contacto con unidades avanzadas desaparecía. Al mediodía, divisiones enteras habían desaparecido de la red de comunicación. Comandantes de unidades individuales tomaban decisiones en aislamiento sin conocimiento del panorama general. Cuando cayó la oscuridad del 6 de junio, los defensores alemanes supervivientes hicieron balance de su situación. El impenetrable muro del Atlántico había sido violado en múltiples lugares. La Luftwaffe había esencialmente dejado de existir sobre Normandía. La Marina alemana había conseguido hundir un destructor mientras perdía 15 lanchas rápidas y numerosas embarcaciones más pequeñas. El general Richter, comandando la División 716 que había soportado el peso del asalto británico, reportó al cuartel general del Séptimo Ejército, fuerza de combate de la División 35%, todos los puntos fuertes costeros perdidos, artillería 90% destruida, enemigo avanzando tierra adentro. Las estadísticas contaban una historia de completo fracaso táctico, a pesar de actos individuales de heroísmo. En un solo día, las fuerzas alemanas habían sufrido bajas equivalentes a las de una batalla importante, mientras los aliados continuaban desembarcando tropas frescas como si el día D fuera simplemente el comienzo, no el clímax. Durante la noche del 6 al 7 de junio, las unidades alemanas intentaron reagruparse y contraatacar. Estos esfuerzos revelaron la extensión completa de la superioridad aliada. Cada movimiento alemán era detectado por radar, iluminado por bengalas y destruido por artillería o fuego naval. Los granaderos Panzer de Hans von Luck, finalmente liberados para contraatacar, avanzaron hacia la playa en la oscuridad. Según sus memorias, fueron inmediatamente iluminados por bengalas paracaídas y sometidos a fuego devastador desde destructores en alta mar. Era como la luz del día. Cada vehículo, cada soldado era visible. Los proyectiles venían del mar con perfecta precisión. Perdimos la mitad de nuestra fuerza sin ver un solo soldado enemigo. Mientras tanto, los refuerzos aliados continuaban desembarcando. Los puertos artificiales Mulberry ya estaban siendo ensamblados. Barcos de suministro anclaban en filas organizadas. La invasión no solo estaba teniendo éxito, se estaba transformando en una presencia permanente. Cuando los refuerzos alemanes intentaron llegar a Normandía, encontraron interdicción completa del movimiento. Cada carretera, ferrocarril y puente estaba bajo ataque constante. Unidades que deberían haber llegado al frente en un día tardaron hasta 2 semanas. La segunda división Panzer de las SS
estacionada cerca de Toulouse, tardó 17 días en llegar a Normandía, un viaje que debería haber tomado 3 días. Llegaron habiendo perdido el 30% de sus vehículos por ataque aéreo, sin disparar un solo tiro a fuerzas terrestres. El impacto psicológico fue devastador. Si ni siquiera podían llegar al campo de batalla intactos, ¿cómo podrían esperar influir en él? Mientras tanto, la logística aliada operaba con eficiencia impresionante. Barcos de desembarco descargaban regimientos blindados enteros en horas. En días del día D, los aliados estaban desembarcando 15.000 toneladas de suministros diariamente, más de lo que todo el ejército alemán en Normandía consumía en una semana. Para el 12 de junio, las fuerzas alemanas en Normandía se acercaban al colapso psicológico. Habían perdido 26.000 hombres muertos, heridos o desaparecidos, aproximadamente equivalente a 2 divisiones completas. Los reemplazos eran mínimos. Mientras tanto, la fuerza aliada crecía cada hora. La ciudad de Carentan cayó el 12 de junio, enlazando las playas Utah y Omaha. Los paracaidistas alemanes, tropas de élite que nunca antes habían retrocedido, se retiraron en desorden. Su comandante, Friedrich von der Heydte, reportó a los cuarteles generales superiores: «Mi regimiento ya no existe como unidad de combate. Los supervivientes están psicológicamente rotos». El 13 de junio, el comandante de tanques Michael Wittmann logró una de las pocas victorias tácticas alemanas en Normandía. Destruyó entre 13 y 14 tanques, 2 cañones antitanque y entre 13 y 15 transportes de personal en la batalla de Villers-Bocage en 15 minutos. La propaganda alemana se aferró a esta victoria como prueba de que las armas alemanas aún podían prevalecer. Pero incluso esta victoria reveló la futilidad de la posición alemana. El tanque Tiger de Wittmann, un tanque pesado alemán muy poderoso, deshabilitado en la batalla, fue reemplazado por los alemanes con dificultad. Las pérdidas británicas fueron reemplazadas en horas. La brillantez táctica de soldados alemanes individuales no podía superar las matemáticas industriales. Wittmann mismo, con 138 tanques enemigos confirmados destruidos en todos los frentes, fue asesinado el 8 de agosto cuando su Tiger fue destruido. El as de tanques más grande del ejército alemán fue eliminado por un enemigo que podía permitirse intercambiar 10 tanques por un Tiger. La caída de Cherburgo el 26 de junio proporcionó otro golpe psicológico. Este importante puerto, fortificado durante 4 años y guarnecido por 21.000 hombres, se suponía que resistiría durante meses. Cayó en 5 días de combates serios. El general Schlieffen, comandando la guarnición, había proclamado que defendería Cherburgo hasta la última bala. En cambio, se rindió el 26 de junio. En su interrogatorio de posguerra, explicó que la resistencia se volvió sin sentido contra recursos enemigos ilimitados, un tema que resonaría a lo largo de los relatos alemanes de Normandía. La Operación Cobra, comenzando el 25 de julio, entregó el golpe de gracia a las fuerzas alemanas en Normandía. El bombardeo preparatorio involucró 1.533 bombarderos pesados, 380 bombarderos medianos y 550 cazabombarderos, lanzando más de 4.100 toneladas de bombas en un área concentrada de solo 6.400 metros de ancho y 2.280 metros de profundidad. El general Fritz Bayerlein, comandando una división Panzer, reportó: «Mi división está aniquilada. El efecto psicológico en los supervivientes es indescriptible. Ya no son soldados, sino hombres rotos». El bombardeo fue tan intenso que mató al teniente general Leslie McNair, el oficial americano de más alto rango muerto en el teatro europeo, quien estaba observando desde lo que se pensaba era una distancia segura. Si los generales americanos no estaban a salvo de su propio poder de fuego, ¿qué oportunidad tenían los soldados alemanes? El bolsillo de Falaise, del 12 al 21 de agosto, se convirtió en el cementerio de las fuerzas alemanas en Normandía. Aproximadamente 10.000 alemanes murieron en el bolsillo y 50.000 fueron capturados. Más de 300 tanques y vehículos blindados fueron destruidos junto con 2.500 otros vehículos.
Soldados alemanes intentando escapar describieron escenas de destrucción apocalíptica. Las carreteras estaban alfombradas con caballos muertos y vehículos en llamas. Cazabombarderos aliados atacaban en oleadas cada 20 minutos. La artillería caía continuamente. La destrucción sistemática fue tan completa que muchos soldados simplemente se rindieron, prefiriendo el cautiverio a la muerte segura. El recuento final de la campaña de Normandía cuenta una historia de completa derrota alemana. Pérdidas alemanas del 6 de junio al 31 de agosto, aproximadamente 320.000 bajas, 30.000 muertos, 80.000 heridos, 210.000 desaparecidos o capturados, 2.300 tanques destruidos, prácticamente todo el blindaje en Francia, 2.127 aviones perdidos. Pérdidas aliadas, aproximadamente 210.000 bajas con reemplazos excediendo las pérdidas diariamente, aproximadamente 4.000 tanques perdidos reemplazados en semanas, 4.111 aviones perdidos de una fuerza que excedía 13.000. La disparidad reveló la verdad fundamental. Alemania estaba peleando una batalla de desgaste que no podía ganar contra un enemigo con reservas virtualmente ilimitadas. Oficiales militares profesionales alemanes proporcionaron las evaluaciones más objetivas del desastre. El general Eberbach, quien asumió el mando en Normandía después de que Rommel fuera herido, reportó el 1 de agosto: la superioridad material del enemigo es al menos de 20-1 en artillería, 10-1 en tanques y absoluta en aviones. Puede reemplazar todas las pérdidas en días. Nosotros no podemos reemplazar nada. El general Hans Speidel, jefe de Estado Mayor de Rommel, escribió en sus memorias de 1949: Normandía demostró que el coraje por sí solo no podía superar la supremacía industrial. Enfrentamos a un enemigo que había mecanizado no solo la guerra, sino la victoria misma. El mariscal de campo Erwin Rommel dejó el testimonio más poderoso de la experiencia de Normandía. En su informe final a Hitler, el 15 de julio, 2 días antes de ser gravemente herido por aviones aliados, escribió: las tropas están luchando heroicamente en todas partes, pero la lucha desigual se acerca a su fin. La abrumadora superioridad del enemigo en hombres y material está comenzando a pesar. Debo rogarle que saque las conclusiones necesarias sin demora. Esto era lenguaje militar para derrota completa. Rommel, el comandante más celebrado de Alemania, estaba diciéndole a Hitler que la guerra estaba perdida. La campaña de Normandía reveló que la Segunda Guerra Mundial se había convertido en una guerra de producción. Soldados alemanes presenciaron capacidad industrial americana que desafiaba su comprensión. La planta Willow Run de Ford por sí sola producía un bombardero B-24 cada 63 minutos en producción pico. Fábricas americanas produjeron 96.000 aviones en 1944. El gasto de munición aliado en un día excedía la producción alemana en un mes. Una sola división americana consumía más suministros diariamente que todo un cuerpo alemán completo. Hans von Luck, reflexionando sobre Normandía en sus memorias, escribió: aprendimos que la guerra moderna no se trataba de tácticas o coraje, sino de producción. Los americanos habían convertido la guerra en un proceso industrial. Fabricaban la victoria en líneas de ensamblaje. Los soldados alemanes que sobrevivieron Normandía fueron psicológicamente transformados. Habían presenciado la invalidación completa de todo lo que se les había enseñado sobre guerra, superioridad racial y destino nacional. Heinrich Severin, el ametrallador del búnker, pasó el resto de su vida atormentado por su experiencia del día D. En sus memorias de 2005, escribió sobre encontrarse con veteranos americanos del día D. Todos nos dimos cuenta de que habíamos sido hombres jóvenes arrojados a un matadero industrial. Mis 13.500 balas no significaron nada contra sus reemplazos ilimitados. Friedrich von der Heydte, el comandante paracaidista, se convirtió en profesor de Derecho Internacional después de la guerra. Escribió: Normandía nos enseñó que la era de los héroes guerreros había terminado. La guerra se había convertido en un asunto de capacidad industrial, y nosotros habíamos desafiado al mayor poder industrial del mundo con caballos y sueños anticuados. El día D, desde la perspectiva alemana, no fue simplemente una derrota militar,
Fue un colapso ideológico y psicológico completo. Soldados que habían conquistado la mayor parte de Europa descubrieron que todo lo que creían sobre sus enemigos, su causa y sus capacidades, era catastróficamente erróneo. Habían esperado enfrentar democracias débiles y divididas. En cambio, encontraron una alianza que había transformado la guerra en un proceso industrial de eficiencia abrumadora. Presenciaron el arsenal de la democracia en acción: barcos, aviones, tanques y suministros ilimitados fluyendo desde fábricas cuya capacidad excedía la comprensión alemana. Los defensores alemanes de Normandía aprendieron que la guerra moderna se ganaba no en campos de batalla, sino en fábricas, no por los soldados más valientes, sino por las sociedades más productivas. Descubrieron que los aliados occidentales habían revolucionado la guerra, convirtiéndola en una ecuación matemática donde las estadísticas de producción importaban más que la brillantez táctica. Heinrich Severin comenzó el 6 de junio creyendo que la invasión sería repelida en horas. La terminó rodeado de miles de casquillos de bala vacíos, observando oleadas interminables de refuerzos aliados desembarcar en la playa que su posición se suponía debía controlar. Su experiencia encarnó la tragedia alemana más grande en Normandía: éxito táctico ahogado en imposibilidad estratégica. Las playas de Normandía se convirtieron no solo en un campo de batalla, sino en una revelación. Soldados alemanes presenciaron el futuro de la guerra y pertenecía a las sociedades que podían producir más material y aplicarlo más eficientemente. Habían traído coraje, entrenamiento y determinación a la batalla. Los aliados trajeron producción industrial ilimitada. Al intentar detener la invasión aliada, los defensores alemanes bien podrían haber estado intentando detener la marea misma. Dispararon hasta que sus cañones se derritieron, lucharon hasta que se les acabó la munición y observaron mientras los aliados simplemente traían más de todo. Las matemáticas de la guerra moderna habían vuelto su coraje irrelevante. Los soldados alemanes que enfrentaron el día D aprendieron la lección más dura de la historia. En la era de la guerra industrial, las naciones que no podían igualar la producción de su enemigo estaban condenadas a la derrota, sin importar la habilidad o el sacrificio de sus soldados. Comenzaron el 6 de junio como guerreros del Tercer Reich y lo terminaron como testigos del arsenal de la democracia en su aterradora eficiencia total. Su derrota no fue solo militar sino total. Había colisionado con la realidad de la supremacía industrial aliada y se había hecho añicos por completo. La invasión que habían prometido echar al mar en su lugar los había arrastrado a ellos, llevándose consigo las últimas ilusiones de victoria alemana. Pero aquí está lo verdaderamente sorprendente. Décadas después, cuando veteranos alemanes y aliados se reunieron en esas mismas playas, algo extraordinario sucedió. Heinrich Severin, aquel joven ametrallador que había disparado 13.500 balas ese día terrible, se encontró cara a cara con veteranos americanos que habían desembarcado bajo su fuego. En lugar de odio, encontraron respeto mutuo. Severin confesó que había pasado 50 años atormentado, no por haber luchado, sino por el sinsentido de todo aquello. Los veteranos americanos le dijeron algo que lo conmovió hasta las lágrimas. Solo éramos jóvenes cumpliendo con nuestro deber, igual que tú. Este reconocimiento mutuo reveló una verdad más profunda que cualquier estadística de batalla. Ambos bandos habían sido víctimas de decisiones tomadas por líderes lejanos. Ambos habían mostrado un coraje extraordinario. Ambos habían sufrido horrores inimaginables. Los soldados alemanes que defendieron Normandía no eran monstruos, eran hombres jóvenes atrapados en una causa perdida, luchando con una valentía que incluso sus enemigos reconocieron. Los aliados que desembarcaron ese día respetaban la determinación de aquellos defensores, incluso mientras luchaban por destruir el régimen que representaban. Friedrich von der Eite, el comandante paracaidista alemán, escribió algo profundo años después. Cuando miro atrás a Normandía, no veo enemigos. Veo a otros soldados que, como nosotros, estaban haciendo lo que creían correcto. La diferencia no estaba en nuestro coraje, sino en nuestras causas. Ellos luchaban por liberar, nosotros por ocupar. Esa es la distinción que la historia recordará.
Los veteranos de ambos bandos llegaron a comprender que habían compartido más entre ellos que con los generales y políticos que los habían enviado al combate. Compartían el trauma de haber visto morir a amigos, de haber enfrentado un terror incomprensible, de haber sobrevivido cuando tantos otros no lo hicieron. En reuniones de veteranos en los años posteriores, alemanes y aliados intercambiaban historias no con amargura, sino con la camaradería peculiar de quienes han pasado por el mismo infierno. Un veterano británico de las playas de Normandía dijo en una entrevista de los años 90 algo que resume perfectamente esta reconciliación. Durante la batalla, eran el enemigo. Después de la guerra, nos dimos cuenta de que solo habían sido hombres jóvenes como nosotros, atrapados en la maquinaria de una guerra que ninguno de nosotros había comenzado. Su valentía al defender posiciones imposibles contra probabilidades imposibles merece reconocimiento, incluso si su causa no lo merece. Esta es quizás la lección más importante del día D desde la perspectiva alemana. No es solo una historia sobre la derrota de un ejército, es una historia sobre cómo el coraje existe en ambos lados de cualquier conflicto, sobre cómo la humanidad puede persistir incluso en medio de la guerra más brutal, y sobre cómo antiguos enemigos pueden convertirse en amigos cuando reconocen su humanidad compartida. Los soldados alemanes de Normandía demostraron que se puede luchar con valentía incluso en una causa equivocada, que el deber y el honor pueden existir separados de la moralidad de la guerra en sí. Y los soldados aliados demostraron que se puede respetar el coraje del enemigo mientras se lucha por destruir el sistema que representa. Hoy, las playas de Normandía son un lugar de memoria, no de odio. Los monumentos honran a los caídos de ambos bandos. Veteranos alemanes han sido recibidos en ceremonias conmemorativas junto a sus antiguos enemigos. Las familias de soldados alemanes caídos visitan las tumbas de sus seres queridos en cementerios cuidados con el mismo respeto que los cementerios aliados. Esta transformación de enemigos mortales en amigos respetuosos es el verdadero triunfo sobre el día D. Demuestra que incluso después del conflicto más devastador, la reconciliación es posible, que el respeto mutuo puede surgir de la batalla, que reconocer el coraje del otro no significa aprobar la causa por la que luchó. Heinrich Severin pasó sus últimos años no atormentado por el odio, sino dedicado a la paz, hablando con jóvenes alemanes y aliados sobre los horrores de la guerra y la importancia de nunca repetirla. Su mensaje era simple pero poderoso. Vi lo que sucede cuando las naciones se convierten en enemigos. Dediquen sus vidas a asegurarse de que nuestros países siempre sean amigos. Los soldados alemanes de Normandía nos enseñaron que la valentía no conoce banderas, que el sufrimiento no distingue uniformes, y que la verdadera victoria no está en destruir al enemigo, sino en transformar enemigos en aliados. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada soldado hay un ser humano, y que reconocer esa humanidad es el primer paso hacia un mundo en paz. Y aquí está el giro final que te dejará pensando. Esos mismos soldados alemanes que juraron defender Europa contra los aliados hasta su último aliento, 25 años después estaban luchando hombro con soldados americanos, británicos y franceses como aliados en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, defendiendo juntos los mismos valores de libertad y democracia por los que los aliados habían desembarcado en Normandía. Porque la historia más grande no fue quién ganó el 6 de junio de 1944, sino quiénes se convirtieron después.